¿Cómo hacer una exégesis en Romanos? Por ejemplo, en Romanos 12. ¿Cómo hacer una exégesis? Ustedes se acuerdan que hemos visto dos palabras. Una era exégesis y otra que un esposo de la esposa creía que estaba diciéndolo mal. Pero ya el esposo aprendió, gracias a eso, gracias a la esposa. Bueno, entonces, exégesis. ¿Qué es exégesis? Sí lo hemos visto que es hermenéutica y hemos visto que es exégesis. ¿Qué es? Ajá, que otro lo diga, dice Iris, sí, para que no sea solo Iris. Eh, ajá. Bueno, ahorita aparece ahí, está bien. Pero vamos a ir. ¿Qué dice ahí? Exégesis es la investigación del texto que se va a estudiar. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros. Lo que pasa es que a veces pareciera que, o alguna gente quiere ponerle a esto una forma que es como más o menos, hay un grupo élite que solamente podrían hacer exégesis y eso no es verdad. Todos podemos hacerlo, lo que pasa es que no todos queremos hacerlo. A veces tenemos que reconocer que nuestras formas en las que nos han enseñado no son las formas en las que uno aprende un poco de cosas, porque normalmente la gente, la iglesia, lo que hace es oír, escuchar y qué bonito estuvo y a algunos les quedó, a otros les tocó la canción, a otros les tocó la prédica, a otros... Pero si nosotros nos volvemos unos apasionados por ser estudiantes de la escritura, nosotros vamos a aprender mucho, muchísimo más. Y vamos a ser muchísimo, muchísimo más efectivos. ¿Por qué? Bueno, porque es como usted, piénselo a nivel natural. A nivel natural. Si usted aprende a nivel natural que hay muchas cosas que usted, si las hace de esta forma, salen mucho mejor, ya sea que usted sea una persona que limpie o que lava o que, ¿verdad que todo tiene su ciencia? Hay gente que para lavar tiene su ciencia y cuando usted ve, cuida mucho la ropa y la ropa dura en el tiempo. Hay otros que tal vez no lo hacen de la misma forma. Igual a nivel profesional en un trabajo. Hay alguna gente que hace trabajo de oficina, pero no todos los oficinistas son como algunos oficinistas o algunos que llevan ciertas prácticas en medio de una empresa. ¿Por qué? Porque han estudiado, porque trazan bien el asunto. ¿Sí, verdad o no? Entonces es lo mismo con esto, hermano. Es igual. Por ejemplo, vamos a ver hoy un poquito. Lo primero que vamos a hacer es dividir el texto de la forma natural usando las reglas del idioma. Esto es esencial y esto cualquiera lo puede hacer. Cuando decimos, vamos a dividir el texto de una forma natural usando las reglas del idioma, ¿qué estoy diciendo? ¿Vamos a hacer cuenta de qué? ¿Sí, hermana? Puntuaciones, ¿qué más? ¿Qué más tiene una oración? Párrafos, ¿qué más? Vamos a hacer una práctica de estos dos versos de Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? Ahí está el texto, ¿verdad? Es 12, 1, 2, que dice que así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y buena, agradable y perfecta. Entonces, agarre ahí usted, en su misma Biblia, puede hacerlo, o en un papel aparte, si trajo el folleto, ahí póngalo aparte, o en el cuaderno. Hágala, ¿cuál sería la primera frase ahí? Ponga, la primera frase dentro de la forma natural de las reglas del idioma sería tal. Entonces, busquen siempre como una idea, la primera idea del texto. Es lo que es un pensamiento trazado de un poco de cosas. Yo sí creo que cuando hacemos divisiones de este tipo, a veces no nos dicen nada, pero por ejemplo, si usted piensa, no conforméis a este siglo, ¿verdad?
ya hay algo que tal vez usted en su experiencia de leer la Biblia, usted lo va a colocar en otro momento de algo que usted leyó. Sin embargo, ahí en el texto sí se desarrolla ahí. Ajá, exactamente. Por eso se interpreta, la Biblia se tiene que interpretar en toda su generalidad. Yo tengo que empezar, si yo leo, no os conforméis a este siglo, y yo pienso en el primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios, y yo pienso, no conforméis en este siglo, ya tengo que pensar en Génesis 1:1. Ah, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, y no me conformo a este siglo, me ubico, naturalmente yo me ubico. Si Él es el creador de todas las cosas, Él creó todo desde el principio, de verdad, este siglo me dice a mí que es una particularidad y no es la generalidad. Él creó todas las cosas. Entonces hay algo que Él me está diciendo que yo no debo de hacer, conformarme a este siglo, porque Él creó en el principio todo. Esa es una generalidad. Pero bueno, eso solo a grosso modo. Pero vamos a ir viéndolo. Cuando lo desmenucemos ahí, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es. Ok, pero ahí está. Yo se los voy a leer. Es que no sé. Está como así, ¿verdad? Es porque yo hice en copy ahí, copy paste. Pero bueno, lo primero que dice es 12:1, ¿verdad? Y en el primero lo que dice es, así que hermanos, aquí en el primero, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está el primero, la primera división. La segunda está en el 12, en el verso 2, en la parte A. Usted sabe que los versos se dividen en A, B y C. ¿Sí saben eso? Que es en una oración es la primera parte, la segunda o la tercera, y a veces hasta la cuarta parte. Este versículo en 12:2, en la primera, en la A, dice, no os conforméis a este siglo, que fue como ustedes lo dijeron. La tercera está en 12b, 12:2b, que dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la 12, en el 12:12, dice, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí tenemos esa división. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Vea, podemos simbolizar cada una de estas proposiciones con un arco como el siguiente. Así es como uno lo trabaja. Yo es que no ando mi Biblia, pero si ustedes vieran mi Biblia, la que yo uso, por eso yo uso muchas ruedas, ¿verdad? Ustedes han visto. Eso es lo mismo que yo hago. Yo hago esto. Por ejemplo, ahí tengo 4 círculos, ¿verdad? Pero cuando aquí trabajo con 3. Ustedes sí me han visto, ¿verdad? Eso es que no voy a usar. Voy a volver a usar la pizarra porque no se me vayan los círculos, buenísimos. Pero ahí está una división. Entonces, ¿qué es? Vean esa división. La relación más fácil de ver está entre 2A y el B. ¿Por qué? Bueno, porque estos ordenan prácticamente la misma cosa. ¿Cuáles 2 cosas aparecen ahí, hermanos? Vea, en la parte 12:2A y 12:2B. ¿Qué es lo que ustedes ven? Lean esos dos aparte. Leámoslo para ver qué usted encuentra ahí. ¿Qué encuentra? ¿Qué notan ahí? Hay 2 cosas en el 2A. Una es en el 2A que dice, no os conforméis. Y en el 2B, sino transformados. Entonces, una de las cosas que uno ya empieza a aprender aquí, cuando esta parte, cuando se ordena prácticamente la misma cosa, ¿qué es lo que se está diciendo? Hay una negativa y una positiva. ¿Cuál es la negativa? No os conforméis. ¿Cuál es la positiva? Ahora entonces, usando lo que Insera preguntaba, eso nos dice algo más. Es decir, yo no me debo conformar, pero me debo transformar. Cuando nosotros leemos un texto así, nosotros le encontramos más riqueza, hermanos. Dígame si no. ¿Por qué? Bueno, porque yo podría hablar de lo negativo y puedo hablar de lo positivo. Cuando yo estudio la Biblia de esa forma, a mí esto me deja un montón de márgenes. Aquí solamente en esa particularidad,
yo puedo empezar ya a trabajar en mi vida con algunas cosas. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas en las que yo me estoy conformando y que definitivamente yo no me debo de transformar? Es decir, ¿cuál es la parte negativa de mi vida? ¿En qué yo me estoy conformando? ¿A qué me conformo? En mi vida familiar, como esposo, como hombre, como trabajador, como miembro de una iglesia, como persona, como individuo, ¿en qué? ¿En qué me conformo? Y cuando uno empieza a hacer ese análisis, ¿verdad? Desde esa perspectiva, usted tiene la otra contraparte que le dice, transfórmese. Porque no solamente yo debo siempre buscar un balance en mi vida y en la vida. Uno debe buscar un balance. Está bien que uno sea un gran crítico de uno, siempre y cuando usted tenga la contraparte, ¿verdad? Es decir, tal vez yo no soy todo lo lindo que pude hacer, pero yo soy una persona que puedo ser muy amorosa, por ejemplo. Hay una contraparte. ¿Qué amoroso? No sé, digo yo, es que él se ríe, entonces me sirve, ¿ah? Entonces, al final, estas cosas empiezan a ser algo diferente. Dígame si no. ¿Tendría otro sentido estudiar la Biblia? Claro. ¿Tendría otra aspiración uno? Claro. ¿Tendría otra motivación uno? Claro que sí, hermano. Porque estudiar la Biblia de esta forma es algo distinto. Diferente, hermano. No es solamente agarrar y decir, ah, sí, mira, entonces, ay, es que Pablo dice y lo leo. Y por eso alguna gente, ojalá que ustedes no caigan en ese error. Hay gente que dice, no, es que yo no entiendo nada. No, no, hermanos. No, ¿cómo que no entiende nada? Usted no quiere entender. Porque si usted se para y empieza a trabajar así, de la forma más, esta es la forma más natural, hermanos. Agarrar y dividir dos versículos y poder naturalmente hacer una división, ya usted le dijo algo distinto de lo que usted pensaba, creía. Y ya usted se empieza a hacer un exégeta. Eso es hacer exégesis. Esto es hacer exégesis. Ahora, vamos a lo siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que queda claro, verdad, de ahí en estos dos textos? En el 2A con el 2C. ¿Verdad? ¿Qué es lo que conecta? Ok. Dentro del griego eisto e infinito, infinitivo, propositivo, eso es una conjunción. ¿Para qué? Pero yo no quería meterme por ahí para no. Usted está hablando el español, pero resulta que la Biblia fue escrita en griego, entonces hay una conjunción, es para qué. Pero no se hagan bolas con eso, solo piénsenlo, hay un para, piensen nada más en el para, sí, tal vez olvidemos la palabra conjunción. Es un eisto, pues si yo les empiezo a decir así, ustedes se me van a aburrir. Está bien, bueno, yo les puedo hablar así, es un eisto del pur, y le tendría que hablar del pur, del propósito, que es una otra palabra que es en griego, eisto, más el infinitivo. Entonces, por tanto, el propósito de 2AB, el cual es el medio, está relacionado y puede simbolizarse de una forma distinta en los cuales los arcos van a casar. Entonces, ¿para qué les voy a hablar así? El para qué, búsquenlo ahí. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el objetivo de Pablo escribiendo? No os conforméis, sino más bien... Ay, eso. ¿Para qué? Para que comprobemos. El apóstol quiere que comprobemos. ¿Qué quiere que comprobemos? ¿Verdad? Ya ahí el texto tiene otro sentido. Ya ahí el texto agarró otro sentido. Y si usted y yo estamos en una crisis, en cualquier crisis que sea, de enfermedad, de situación de soledad emocional, sentimental, económica, póngale a cualquier circunstancia suya ese momento. Ponga, ok, ¿qué es el texto me está diciendo? Yo no me puedo conformar, sino que debo transformarme. ¿Para qué? Para comprobar algo. Que Dios está haciendo su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, hermano. Y si eso a uno no le trae paz, uno tiene que ir a un culto de evangelismo y cuando hagan el llamado de recibir a Cristo, pasen adelante. Porque ¿qué paz da eso, hermanos? ¿Qué paz da eso? Hermano, no va a traer paz eso al corazón cuando usted sabe y usted dice, no, esto de verdad es algo que está pasando y que
Qué bueno saber esto. Ahora, pero yo no los quiero dejar solo ahí porque yo quiero mostrarles esta otra cosita. Podemos simbolizar esta relación con un arco mayor de siguiente manera. Vea, 1, 2A, B y C. Si ustedes toman esto, cuando un arco mayor está dibujado de esa forma, ¿verdad? Como este arco mayor, consideramos lo que está debajo de este como aseverando una cosa en particular en este caso. Sea una persona transformada con una nueva mente y por lo tanto de una manera diferente a este siglo. Entonces, vean qué interesante, hermanos. ¿Qué es lo que el autor está diciendo? Pablo está diciendo que usted y yo, ese es el mensaje, tenemos, según esto que estamos haciendo, esta cosa, hacemos una persona transformada con una nueva mente y por tanto de una manera diferente a este siglo. Entonces usted hoy tiene un punto de comparación que ya no es tan abstracto. Ya la frase, no conforméis a este siglo, ya aquí nos deja otra dimensión. ¿Cuál? Bueno, ¿cómo piensa la gente que no tiene a Cristo, hermanos? Ustedes los han oído. Y entonces usted puede hacer un ejercicio que es el siguiente. Bueno, ¿cómo es que piensa este que no tiene a Cristo y cómo pienso yo de la misma situación que tengo a Cristo? La torta es que usted se encuentre pensando igual. Porque ahí lo invito otra vez a que venga el domingo a una prédica para un llamado y yo acepto a Cristo. Hermanos, es estudiar de esta forma, nos va a nosotros a trazar un norte. ¿Dónde estoy? Si la gente de allá afuera está, hermano, a mí me da horror, porque hay gente que no solo piensa como la gente de allá afuera, sino que habla, actúa como la gente que no tiene a Cristo. Entonces uno no ve diferencias. Y entonces, así yo soy cristiano, pero soy un cristiano que pienso como los que está pensando el mundo, como lo que está pensando la gente de este siglo. ¿Qué está pensando la gente de este siglo? Belleza, comodidad, confort, ¿qué más? Derechos. Ajá, y a veces entonces, si yo estoy pensando como esa gente, hermano, por eso es que hay muchas prédicas en medio de las iglesias que tienen esa forma y la gente se acomoda. Porque y sí, está bien y no es que no es malo tener, y es que no es malo progresar y proyectar, pero de verdad ese es el mensaje de nuestra mente renovada. Cuando viene la circunstancia, hermano, cuando viene la situación grave y difícil, cuando no tenemos algo que se supone que ocupamos, aunque yo me he dado cuenta que no es que lo ocupo, sino que es que lo quiero. Pero bueno, también se vale querer, ¿verdad? Lo que pasa es que en el querer uno no puede llegar más allá de violentar los principios de la Escritura. ¿Como cuáles? Yo no me puedo conformar a este siglo, hermanos. Hay gente que de verdad está conformada a este siglo. Conformada en todo, en toda su esencia. Tan así que es que si me hicieron yo hago. Es que si es, no, conmigo no se metan porque conmigo, así hermano. Es decir, que la sencillez y la humildad de Cristo no opera en una mente, no, nuestra mente no está renovada. Y por eso la Escritura pone mucho énfasis en la parte de la mente y no tenemos la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo pienso como Cristo piensa. Y yo actúo como Cristo actúa. Y yo funciono como Él funciona. Bueno, nosotros encontramos entonces que tenemos un gran propósito en medio de lo que somos, si nuestra mente está de verdad regenerada de esta forma. Ahora, hay otro punto en 12.2, y quiero que lo vean ahí, en el verso 2a-b, es como, vean qué dice 12a y b. ¿Qué decía? Ok, ¿y qué dice 2c? Ajá. Ok, ¿qué es lo que entonces nos está diciendo esto, hermanos? Vean que cuando hablamos de 2a y b, es simplemente un medio necesario para lograr lo que dice 2c. Entonces, cuando usted lea 2a y 2b, piense en esto. ¿Cuál es realmente, qué es lo que, el propósito
¿qué es a donde yo voy a llegar? Cuando yo haga eso, yo llego a eso. Si yo no hago eso, no llego a eso. Cuando yo no hago eso, ¿qué es eso? Lo que hay que hacer. No conformarnos, sino transformarnos. ¿Para llegar a qué? Vean la iglesia en general y vea su vida y vea la mía. Cuando muchas veces, de muchas formas, nosotros no encontramos el propósito de Dios en medio de nuestras vidas. Y entramos en unas crisis, no conocemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque entonces se dice a usted, ¿qué agradable va a ser si estoy sufriendo y estoy llevando palo con ese hombre o con esa mujer o con esa empresa o con esa situación de estado físico? Estoy harto, estoy cansado. Yo escucho eso, hermano. Cansado de estar tanto tiempo en enfermedad, en dolencia, en pobreza, en tristezas, en angustias, Hermanos, porque no han, es porque la mente está. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer conmigo? Que yo sea una persona que tenga todo lo que yo quiero. Cuando Dios nos toca en algunas de las áreas, ¿verdad? Resulta que al final uno tiene que lograr entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Pero yo tengo que llegar a entender esto primero, el AB, para llegar al propósito, que es en el C, en donde habla de esa acción de propósito, que es la respuesta que Dios está dando. Entonces, podríamos parafrasear de la siguiente manera. Y si no lo traigo, pero el parafraseo podría ser así: sea transformado de tal manera que con tu nueva mente puedas pensar como Dios piensa y aprobar lo que Dios aprueba. Así es como este texto debiera leerse. Y lo increíble de esto es que yo llego a descubrir esto y usted llega a descubrir esto y llegamos a descubrir esto solo con hacer ese ejercicio. Entonces, póngase usted a pensar que en la aplicación a su vida, usted pueda decir, entonces lo que el Señor quiere decir es, sea transformado, por los que están apuntando, sea transformado de tal manera que con tu nueva mente, puedas pensar, como Dios piensa y aprobar lo que Dios aprueba. Piensen en esto, hermano. ¿Cuál entonces es el prerequisito para que esto funcione? Es decir, y no es necesario conocer y abrazar lo que es santo y ser renovado. Eso es, hermano, la mente renovada. ¿Cómo nos traería a nosotros una gran diferencia en nuestra vida? ¿Cómo nos traería a nosotros otra cosa? Una mente renovada. Hermanos, es una lucha del cristiano. En capítulo 7 lo vimos con Pablo, ¿recuerda? Resulta que lo que quiero hacer no lo hago, porque el pecado que mora en mí me tumba, dijo, ¿verdad? Me saca. Tendremos que nosotros parafrasear ese texto. ¿Qué decía 12:1? Eso ya ustedes se lo saben. No os conforméis. ¿Qué decía eso, verdad? ¿Qué dice? Ajá. Es decir, que entonces, lo que está diciendo el autor ahí es, bueno, en vista de lo misericordioso que ha sido Dios con usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, porque Él es muy misericordioso, ¿verdad que sabemos? Todos sabemos, y aquí lo decimos, ¿verdad que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? ¿Para qué es nueva cada mañana la misericordia de Dios? Para que yo me pueda presentar, hermanos, diariamente. Es decir, que es una existencia corporal que honre a Dios. Entonces, en aplicación práctica de mi vida, honro a Dios yo en mi forma corporal. Entonces, yo entraría en una dinámica que tengo que pensar, ¿qué como? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me cuido? Ya no por vanidad, ahora porque yo me presento delante de Dios todos los días
por las misericordias de Dios. Presento mi cuerpo. Mi cuerpo. Y cuando yo me extiendo de mi cuerpo al principio del cuerpo de Cristo, la cosa cambia. Porque entonces tengo que pensar en mis hermanos. ¿Cómo soy con mis hermanos? ¿Cuán bendición soy para mis hermanos? Porque las misericordias de Dios a mí me alcanzaron para que yo sea bendición en medio de los hermanos, en medio del cuerpo, en medio del pueblo, en medio de la iglesia. Entonces, hermanos, necesitamos la transformación, la renovación de nuestra mente para entregarnos a esto. Pablo, este argumento de 12.1 lo tiene allá en 6.13, que habló él, ¿se acuerda? No conforméis a este siglo. Él habló mucho de que presentáramos nuestros cuerpos, creo que en 6.13, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Para qué, hermanos? Bueno, porque los miembros da a Dios como instrumentos de justicia en 6.19. Nuestros miembros son miembros de justicia. Yo hoy conversaba con una persona, o con unas personas, y yo les dije, ¿verdad? Iban para una reunión, y yo les dije, no, es que lo primero que hay que hacer es establecer justicia. Y para establecer justicia, porque yo, dentro de mí la justicia opera. Porque pero yo tengo que tener esa mente renovada. Si no la tengo renovada, hermanos, a mí me va a importar nada. Al final es primero yo, segundo yo, después yo. Y después ver cómo hace. ¿Verdad? Como decía siempre un hermano, está aquí, lo estoy viendo al frente. Vacilando, siempre sinceramente me decía, bueno, y, ¿verdad? Cuando, es que él tiene su forma, pero cuando uno estaba pasando por algo o estábamos conversando y ya terminamos, bueno, hey, vaya a ver cómo le va, porque yo, ¿verdad? Más o menos era así, como que ver cómo usted hace, porque al final yo no puedo hacer nada por usted. ¿Verdad? Digamos, en broma él siempre lo decía, siempre se despedía como en esa forma chistosa, ¿verdad? Hey, más o menos como que Dios le ayude porque yo no, a ver, juéguesela. Pero yo sé que yo tenía de parte de él, en cualquier momento él me ayudaba, ¿verdad? Pero a veces pensamos así, hermano. Bueno, y que cabrón, ustedes han oído un dicho que nació del mismo centro del infierno, que es, bueno, y Dios conmigo, ¿verdad? Dios con todos y Dios, ajá, es así, ¿verdad? Dios, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Eso no es de Dios, aunque suena, y vea que no se menciona al diablo, pero eso no es verdad. Nosotros somos un cuerpo, hermanos, inseparables. Tenemos que tener la mente de Cristo. En el cuerpo se desarrolla la mente de Cristo. No es en la forma individual, no. Lo que yo haga afecta a usted. Lo que yo deje de hacer lo vuelve a afectar. Si la iglesia entendiera esto, nosotros participaríamos y tendríamos una identidad muy amplia con respecto a lo que es iglesia y lo que es la dinámica de la iglesia. Pero la mente tiene que ser renovada. Ahora, de esta forma es donde nosotros llegamos a la interpretación de Romanos 12.1.2 en un cambio más básico que debe ocurrir dentro del creyente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahora, bueno, resúmame 12.1.2 de Romanos, ¿qué me dirían ustedes que está saliéndose del texto, saliendo del texto bíblico? ¿Qué me dicen? ¿Quién me podría decir? Bueno, más bien le planteo la cosa diferente. Parafraseme 12.1.2 de Romanos en sus propias palabras dentro del texto sagrado. ¿Qué dirían ustedes? Uh-huh. Vean todas esas cosas. Ahora, si yo llevo todo eso a la aplicación, a mi vivencia, hermanos, tendría un gran trabajo que hacer, ¿verdad? Ahora, yo les voy a decir tres cositas que yo saqué aquí. Aquí están. Uno, ya como haciendo el de 12.1.2. Se ha cambiado en la forma en que usted piensa. ¿Ok? Se ha cambiado en la forma en que usted piensa. Dos, con el fin de que pueda probar sinceramente la voluntad de Dios. Si usted cambia la forma de pensar, ¿verdad que hay un dicho por ahí? ¿Cómo dice ese dicho? Cambia su forma de pensar y cambia, o el que no cambia la forma de pensar, si usted no cambia la forma de pensar, usted no puede cambiar nada.
Esa es, ¿verdad? Cambie su forma de pensar y cambiará su manera de vivir. Pero se ha cambiado en la forma que usted piensa con el fin de que pueda aprobar sinceramente la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pablo está hablando de aprobar la voluntad de Dios. Porque Dios invita, Dios no exige. ¿Cómo nos cuesta entender esa parte? Que Dios siempre nos está invitando y no nos está obligando. Cuando la iglesia entienda eso, un montón más, y entonces a usted no hay que decirle que venga al culto porque usted al final sabe que hay una invitación abierta y que el que no se le diga no es que se le exime de que no estar. La iglesia es muy rotativa, la iglesia viene cuando se le ocurre, la iglesia es así, no hay como es una crisis de identidad, ¿verdad? Y es una lucha. ¿Por qué? Hermano, porque todo esto que está pasando hoy aquí, por más que yo quiera repetirlo, no lo repito, porque tendría que tenerlos a todos ustedes otra vez diciendo todo lo que ha sido edificante, o el mover de Dios en medio de esto, ¿verdad? Tendría que, y no se puede repetir. Lo que pasó el domingo, yo me lo perdí, me lo cuentan y yo lo veo y me lo perdí. Sencillo. Ahora, lo 3 es con el fin de que pueda honrar a Dios en sus actividades diarias, en su existencia corporal. Le leo todo seguido como parafrasear 1, 2, 3. Se ha cambiado en la forma que usted piensa, con el fin de que pueda probar sinceramente la voluntad de Dios, con el fin de que pueda honrar a Dios en sus actividades diarias y en su existencia corporal. Ese sería, como ya trayendo Romanos 12, 1, 2, sin sacarlo de la Biblia, sin quitarle a la Biblia, ¿verdad? Pero aplicativo en medio de lo que nosotros somos. Entonces, cambie su forma de pensar, hermanos. Sea cambiado en la forma que usted piensa, con el fin de que pueda aprobar sinceramente la voluntad de Dios. Usted tiene que aprobar la voluntad de Dios. Y no es porque somos mayor que Dios. ¿Por qué aprobarla? Porque en la composición de que yo puedo honrar a Dios en las actividades diarias y en la existencia corporal, tengo que estar de acuerdo con Dios en lo que Él está haciendo. Porque si hay algo que a nosotros como cristianos nos golpea en la vida, es cuando usted ve a alguien diciendo, es que yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo, es alguien que está paralizado en la crisis, hermano. Y usted le dice, oremos. Y usted le receta Biblia. Y usted todo lo que usted quiera decirle, hermano. Y esa persona está ahí sosteniéndose en una posición en la cual definitivamente no entiende por dónde salir y no entiende por qué está pasando lo que está pasando hoy. Le va a cambiar eso de no entender por no aceptar. Yo creo que a veces es que no aceptamos. Porque es duro. Porque, hermanos, es que tenemos que ser así de reales. Es doloroso. Por ejemplo, vea lo que está viendo esta gente. Es doloroso. Usted le llega a hablar de Dios y de Jesús, seguro le echan la policía. O usted puede ser el que se desquite y lo agarre el pelo. ¿Cierto? Es doloroso, es triste. Nosotros tenemos emociones y sentimientos. Y hay cosas que duelen y duelen profundamente, hermano. Entonces no es que no la entendemos. Es que a veces no las, sinceramente, no nos cuesta, hermano. Y Dios sabe de esto. Por eso es que Él muchas cosas las hace de esa forma. Y una de las autodefensas de nosotros a nivel mente, corazón, cuerpo, es no entiendo. Y por eso llegamos al final a decir, bueno, ni modo. Pero uno sí entiende. ¿Qué entiende uno? Uno entiende un principio que es innegable en cada uno de nosotros, que Dios sí tiene cuidado y control de todas las cosas. Que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces, en medio de todo esto, al final uno lo sabe. Lo que pasa es que en la parte de la aplicación es donde nosotros decimos, no entiendo. Pero ese no entiendo es más bien qué difícil aceptarlo. Me parece porque el texto que estamos estudiando tiene que ver con eso, aceptar la voluntad de Dios. Es un asunto de aceptarla, no es de entenderla. Inclusive los discípulos no tenían que entender. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Nosotros como iglesia no tenemos que entender. Es un asunto de obedecer. Porque el pecado del principio, si agarramos otra vez la Biblia todo, ¿cuál fue? Desobediencia. Dios siempre ha tratado con nosotros por la obediencia. Entonces, hay un montón de panoramas que no entendemos, pero otra vez, como
el cuerpo sufre ciertos cambios y al final si usted va a sufrir de algo, lo que hace es que se desmaya, porque el cuerpo, esa es la forma en que hace clic para que no sufra otros órganos importantes. Es lo mismo, nosotros a nivel natural, consciente, ¿verdad? Nos cerramos a cosas y bloqueamos. Y entonces por eso lloramos, angustiamos, a algunos les da muy feo y se enojan con Dios y otros vituperan el nombre del Señor y otros se van y otros, ¿verdad? Pero al final es porque nos levantamos esas defensas. Ahora, hermanos, vean, lo que pasa igual con nosotros, y yo tal vez, bueno, voy a contarles un poquito, porque tal vez nos pueda servir esto, ¿verdad? Porque el tema de renovación de la mente es tan difícil, y máxime cuando uno está lejos de ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, no sé si se enteraron, pero me pasó. Resulta que yo tenía que llegar aquí el domingo, pero hoy no llegué el domingo, ¿verdad? Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Que no llegué. Bueno, y por eso me están ahí como tratando de decir que estaba en Disney, pero no es cierto. Fue un momento muy rudo y muy difícil cuando yo estoy ahí, ¿verdad? Cansado. Ah, sí. Qué bárbara. Cansadísimo porque ese día fue de la mañana para tratar, más o menos para que, bueno, ya les puedo contar, más o menos de lo que es una agenda ahí mía, es como de mucho, ¿verdad? Todo el rato es una cosa, es otra, una familia, una pareja, un chiquito, una chiquita, una cosa, voy a la iglesia, voy para allá. Es todo el día, yo desde que amaneció, que allá amanecía 2 horas antes de aquí, es decir, yo me levantaba a las 5, pero yo estaba consciente que era a las 3 de la mañana. Yo decía, qué rápido, pero tenía que levantarme, porque de ahí tenía que coger para tal lado, porque la posibilidad de otra persona que también trabajaba era como que lo pudiera ver a las 6:30 para que entrara a trabajar a las 8 y que entonces correr para el otro lado para que la otra persona tenía un espacio ahí como antes de las 11, entonces de las 11 a la 1 y después ¿verdad? Estoy contando solo el sábado, de la 1 a las 2:30, a las 3 ir a administrar otro asunto y querían que estuviera como a las 5:30 en otro lugar para orar por una situación de una familia y después de ahí salir en carrera a Montauk, conoce Jazz, que es como 1 hora y resto, ¿verdad? En carrera, ¿verdad? Porque tenía que llegar a predicar. Y después de predicar, tenía que compartir con una gente que era de ahí, que me habían pedido, que sabía que iba, que es una familia costarricense, que si podía ir y que orar y que ta, y esto y lo otro. El asunto es que eso nos dieron la 1 de la mañana y yo tenía que estar en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Es decir, entonces, así fue ese día. Entonces, unas personas que querían hablar conmigo, entonces ¿verdad? Como ya no había más espacio, ya no tenía que venir, entonces decidieron venirme a dejar para conversar conmigo. Entonces vine ministrando hasta que llegué al aeropuerto. Llovió todo el sábado en Nueva York. Ya me monto en el avión, ¿verdad? Yo hago una escala en Orlando, no sé cómo se llama ese aeropuerto, cerca de Mickey Mouse, en Orlando. Sí. Entonces estoy ahí cuando oigo un anuncio. Vea, el inglés y yo, ustedes saben que no somos muy buenos compañeros o amigos. Pero cuando yo oigo, yo entiendo algo. Yo entendí algo, era como que lo entendí y yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Por un asunto mecánico, el vuelo está suspendido. Yo decía, no. Ve, yo me quedé ahí y cuando ya lo dijeron en español, diríamos como buenos pentecostales, era una confirmación. Ya yo sabía. Yo decía, y entonces yo pienso en todo, inmediatamente llamo, porque eran las 9 de la mañana, eran 7 de la mañana aquí. Y yo le digo a doña Vivi, ay Vivi, pasó esto y esto. Así yo, pero todo down. Porque estaba bien cansado, hermano. Yo no, vean, les dice el recorrido de ese día, y no solo de ese, y yo les puedo contar para atrás y así es como funciona. Hay tal necesidad en medio de estas personas y son gente tan linda y tan especial y pasaron cosas muy terribles. Esta oportunidad fue muy terrible, fueron casos muy fuertes que tuve que vivir, los vi ahí con gente que amo, ¿verdad? Y que les están pasando cosas duras y difíciles. Bueno, pero les termino de contar ahí. Entonces resulta que, bueno, ya tengo que quedarme ahí, yo no entiendo el tema y me siento como a disgusto porque yo digo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, hago fila ahí.
y tengo que hacer fila porque dicen, vamos a cambiar el boleto, ¿verdad? Cambian el asunto del boleto, ¿verdad? Entonces me dicen lo que ya me han dicho, disculpe señor, pero nosotros, el vuelo está suspendido hasta mañana. Dice, entonces le vamos a dar un boleto, usted tiene que ir a una oficina. Bueno, le digo al hombre. Sí, no, le digo yo al hombre que si me puede, entonces me dice, le digo que si que por favor, ¿verdad? Yo le digo en inglés, que por favor me dé las instrucciones en español, porque yo no voy a entender todo en inglés. Y entonces el hombre, con una cara de gallo pinto, me dice que él no habla español. Digo yo. Sí, entonces me dice, espere, entonces él me dijo que me esperara un momento, todo eso lo entendí, que el compañero me iba a hablar. Totalmente. Entonces ya me explica y me dice que tengo que ir a tal lugar, que tengo que ir a recoger las maletas. Otra vez las maletas. Otra vez. Es decir, devolverme con el asunto de las maletas. Hay que ir a recogerlas por allá. Y ese aeropuerto no es tan grande, pero tampoco es tan chiquitito. Hay que pegarse su... Y que al final vaya ahí. Y cuando llego a esa oficina, imagínense unos 200 pasajeros. Todos con las maletas en una oficina que es como la oficina de Ania. Y todo el mundo reclamando, unos norteamericanos que están en su patria, están en su pueblo, están ahí y son de todas formas el americano, ¿verdad? Exigiendo y pidiendo, y le exigían habían dos muchachas, se le jode la computadora una, ¿verdad? Y el hombre le exigía que tenían que atenderlo ya, porque él tenía unos trámites y que mínimo tenían que darle 1,000 euros, porque eso es lo que él estaba perdiendo por quedarse ahí. Y la mujer esta pobre, ¿verdad? Más o menos yo decía que ¿verdad? No establecemos justicia. No la establecemos porque al final yo decía, yo estoy aquí tal vez en una otra forma presionando también. Y esa mujer solamente da 1,000 euros y la agarran y la echan y después se los cobran, ¿verdad? Y otra vez, una latina. Yo decía, esta es latina porque tenía cara como más o menos de mexicana. Entonces, bueno, pasa todo eso y al final me toca. Por dicha me toca con ella. Y yo les esbocé mi mejor sonrisa. ¿Y qué me queda? Decía yo. Entonces yo le digo, ay, qué dicha que usted habla español. Le digo yo, porque me siento exactamente perdido. Y entonces me dice, no, vea, lo que vamos a hacer es esto, aquí yo le voy a hacer esto, le voy a dar estos tiquetes, a usted lo vamos a ubicar, lo vamos a ubicar en un hotel, usted tiene ahí la parte del lunch, o el almuerzo, va a tener la cena y tiene un desayuno, a ustedes se lo van a llevar y después los van a traer y toda la cosa. Claro, que me quedaron un día más. Pero yo hasta ahí, perdón hermanos, que me esté extendiendo, pero es que es necesario el testimonio, no quiero dar otro día más que aquí. Pero por el tema, otra vez, la renovación de la mente. Entonces yo empiezo a pensar en un poco de cosas. Me dan el tiquete y no dice por ningún lado, ¿verdad? ¿Cuál es mi asiento? Pero yo me doy cuenta de eso cuando estoy en el hotel. Y yo digo, ahora sí, claro. Y entonces vea mi mente, hermanos, vea la mente. La mente empieza a decir, no tiene asiento. El único vuelo que sale de ese aeropuerto a Costa Rica es uno. Es la gente que iba a viajar, que no viajó, más los que iban a viajar el otro día. Yo no tengo asignado un asiento, adivine cómo se llama la obra. ¿Verdad? Significa más o menos como que yo me quedo. Y entonces empiezo yo a hacer, pero ya yo me sentía ahí, yo decía, Señor, ¿me en qué? Ahí. Y dije, Señor, yo necesito que usted venga con claridad a mi corazón, a mi mente, porque yo me muero aquí, porque no sé qué voy a hacer, y taca, ¿verdad? Entonces ya lloré, oré y lloré. ¿Ok? Ok, pero bueno, yo no encuentro el propósito, porque yo sí, es que yo quería estar aquí. Yo estaba, sí, yo estaba súper hiper agotado, ya físicamente, mentalmente, ¿sí? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, yo necesitaba, y yo decía, yo sé que hay gente, vea, yo siento las oraciones, sinceramente, yo sé, ¿verdad? Hay gente que ora y que está aquí parado cuando yo
normalmente voy porque yo creo que es un servicio que se presta más que cualquier otra cosa. Este, y bueno, resulta ya estoy ahí, entonces ya como que me bajo un poco y yo digo, ni modo, el asiento no había. Entonces me meto a internet para y buscar y no está bloqueado. Yo dije, "Ey, está todo el mundo llamando", porque me averiguo y me dice otro muchacho, no, yo no tengo tampoco asignado el asiento y no asignaban, ¿verdad? Entonces, pero vean cómo es Dios en todo. Como llega a la tarde, 2 de la tarde, y yo bajo a la recepción para ir a ver, digo, yo tengo que ir a ver yo no voy a comer, lo único que me han tomado era un café en 7-Eleven, que dice Yasmín que no es un café, que es como un postre, porque yo le echo un poco de una cosa ahí, y una dona. Eso me lo comí a la 1:30 de la mañana, y yo no había comido más durante todo el rato, imagínense. Totalmente. No, es que no, yo no sentía como hambre, era como una cosa, era muy fuerte, todo, había un ambiente bien pesado. Bueno, el asunto es que me encuentro, y llego y me encuentro a una pareja de señores. Y entonces me dicen, ¿verdad? Llega y me dicen, están sentados ahí y me dice, ay, porque cuando nosotros cuando llegamos ahí al aeropuerto, resulta que cambiaron la sala al principio, cuando ya nos íbamos a venir, que suspendieron el vuelo, cambiaron la entrada, ¿verdad? Y entonces cuando cambian esa entrada y yo veo a esos señores, una pareja de señores ya mayores, y entonces ellos me dicen, ¿usted va para Costa Rica? Y yo le digo, ¿verdad? Sí, yo voy para Costa Rica. Me dice, qué extraño, nos dijeron que en esta puerta, y a mí también, pero no dice nada ahí en la pantalla. Entonces, de ahí uno más o menos ha ido aprendiendo, entonces me voy a fijar a las pantallas grandotas, y entonces habían cambiado. Entonces yo llego y le digo, señor, es en la otra, vamos a abordar por la otra sala, que queda como por allá, bueno. Y entonces en el hotel me lo encuentro, ¿verdad? A él, y entonces me dice, ay, ¿cómo le fue? Y no sé qué. Entonces me dice, ¿y usted qué va a hacer? No, él son ticos, ella es una pareja tica, él es un hombre pensionado. Es un hombre pensionado, sí, peleó en la guerra de Vietnam y estuvo un tiempo también en esta otra guerra del Golfo. Es pensionado, es tico, tiene 42 años de casado, pero tiene 30 y resto de años de vivir allá, pero es tico, entonces venían de vacaciones para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, el asunto es que me dice, y me dice, pero así cosas, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver eso, yo dije, necesito abrir mi espíritu y mi corazón a ver qué es lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Porque entonces me dice, nosotros vamos a ir a almorzar. ¿Por qué no vas a almorzar? Y no es que tengo que ir a comprar una valija, y podemos ir a comprar la valija, ¿verdad? Y yo dije, bueno, entonces yo en medio de todo eso, yo le dije, bueno, está bien, claro, vamos. Y entonces ya me dijo, bueno, ellos viven ahí, ¿verdad? Venían de Nueva York porque estaban visitando una hija, pero son de ahí, de Orlando, ¿verdad? Entonces me dice, vamos a ir, y vamos a ir allá, y ahí podemos hacer que el tiquete nos valga y toda la cosa. Bueno, el asunto es que me voy a almorzar. Empezamos ahí, bueno, fuimos a comprar la valija, no les voy a contar eso, porque el asunto es que cuando él empieza, entonces él ya me hace una pregunta y me dice, ¿y usted en qué trabaja? ¿Verdad? Y entonces ya yo le digo, le suelto mi currículum. Y entonces ya yo le digo que yo soy pastor, que que ta, y ta. Y me dice, ay, usted sabe que yo viví en, en Barrio Luján. Mis papás fueron de Barrio Luján y ya él empieza su historia. Y empieza él y me pregunta algo sobre Dios. Ah, sí, porque cuando él me pregunta eso, yo dije, ay, este hombre, vean hermanos, no lo voy, porque ya me llevé mucho tiempo en eso, pero cuando él empieza a hablar y la señora empieza a hablar, ellos me dicen, nosotros no practicamos nada. Y nosotros somos personas, ¿verdad? Porque yo empecé a hablarles y yo inclusive les testifiqué, ¿verdad? Cuando ellos me dicen el concepto que tienen de Dios, es un concepto, bueno, es un hombre que no necesita nada, es un hombre que es muy buena la pensión, es gente, ¿verdad? Entonces el concepto de Dios, Él es así. Y cuando yo le empiezo a decir del milagro que Dios operó en mi vida y le empiezo a testificar y le empiezo a hablar, y ese hombre empieza, ¿verdad? Y vuelve a ver a la señora ahí estaba el espíritu, hermano. Y entonces yo lo único que me venía a mi mente era, ay, por eso tenía que quedarme. Hermanos, cuando este hombre, y yo espero no llorar en esta parte, cuando ese hombre me dice, voy a decirle algo, dice. Yo
nunca a nadie le he aceptado que me hablen de Dios. Y yo no sé por qué a usted, yo le dije que, ¿por qué no veníamos a almorzar? ¿Y por qué no me acompañaba allá? Dice, porque en este momento, dice, lo que usted me ha dicho, me quita, dice, y me deja una expectativa totalmente distinta de lo que yo pensé, de lo que yo creí por tanto tiempo. Ay, hermanos, a mí me agarró una cosa y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y entonces yo, ¿verdad? Sosteniéndome como los machos, ¿verdad? Pero por dentro yo decía, Señor Jesús. Oye, hermanos, y ahí no acabó. Cuando llegamos al hotel, ese hombre se encarga de otra pareja que estaba ahí, que los había conocido, y les dijo que vinieran para que yo les contara algo. Yo decía, ¿así? Sí, así o más feo. Hermanos, fue una cosa impresionante. Yo terminé gozándome en el Señor en medio de mi cuarto y les termino solo así bien rápido diciendo, vea, cuando llego entonces ya, a mí ya se me olvidó que no me habían asignado fila y que ta y que toda la cosa. Ya doña Vivian y Rebeca y las ganas de estar aquí habían pasado a otro plano. Ya ahí andaba en full evangelización, ¿verdad? A la que le tocó fue a la recepcionista donde también Es que se despertó en mí un asunto, hermanos. Sí, esa es la parte mía, como diferente. Hermanos, y cuando llego a hacer el check-in, ¿verdad? Ahí, ya, al otro día, ese día, al otro día. Y entonces, de aquí voy, ¿verdad? Y yo veo al señor que está haciendo el check-in individual. Es capaz que me va a tocar ese, ¿verdad? A mí me preocupa mucho porque ellos a veces preguntan más de la cuenta y usted no sabe. Y a algunos no les gusta decir en español. Bueno, pero y me tocó al Señor ese. Yo dije, ay, Señor. Pero bueno, yo decía, vean, en ese momento una palabra se me vino a mi mente, a mi corazón, y me dijo esto. Yo estoy contigo. Y yo digo, uy, Jesús, pero así, me salió duro. Jesús, usted está aquí conmigo. Qué bendición. Dije yo, delante del hombre. Y entonces él se queda viendo, y entonces me dice, no habla inglés. Le digo, no hablo inglés, solo español. Entonces, y entonces me dice, bueno, deme el pasaporte, deme etiqueta. Ya fue un descanso para mí, pero yo sabía que Jesús estaba ahí, hermanos, tan así, que otro pensamiento que se me vino a mí, yo dije, yo siempre he pensado cuando uno viaja, cuando uno pasa por en primera clase, yo siempre digo, esta gente los pasan de primero, tienen un acentote y todo, y yo, qué vacilón sería siempre algún día uno viajar así. Hermanos, ni les cuento, cuando me sellan el coso y me ponen ahí D4 en preferencia, en primera clase. Usted sabe, hermano, después de que venía en la cola, yo viajaba en la cola, y ahora está, Señor Jesús, decía yo, hermanos, era algo espectacular, fue algo impresionante. Y cuando estuve ahí en el avión, el Señor me permitió con una pareja de San Joaquín de Flores, porque yo nada más me senté y ellos se sentaron ahí, y yo dije buenas y no sé qué, y van para Costa Rica y, ¿verdad? Y inmediatamente ese hombre me dice, ¿en qué trabaja usted? Y ya digo, ay, yo soy pastor evangélico. Y ya, entonces ahí, y ya al ratito les digo, qué pena, le digo, ya no les hablo más porque, no importa la señora, no importa, nosotros no somos de nada. Dice, pero qué bonita está la conversación, qué interesante todo lo que, ¿verdad? Yo decía, bendito Jesús. Entonces les dije, bueno, ya les presenté a Jesús, así. Pero yo quería volverme como estaba en primera clase, ahí en asiento alto, volverme para allá a decirles a la gente, hermano, sí. Y ahí no termina, llego aquí a la recepción, al aeropuerto de migración y enseño el pasaporte, la cosa esa, y me dice, se queda viendo la muchacha, qué bendición, ¿usted es pastor? Y le digo, sí. Dice, yo soy cristiana. Dice, qué bendición poder atender a un hijo de Dios. Totalmente, ahí salí, Ania que fue más a recogerme ni la vi, porque yo pasé esa, no. Pero hermanos, de verdad, ya se nos fue el tiempo, pero
vamos a aprovechar estos 5 minutos. Perdón, es correcto. Ahí es donde uno dice, Señor, porque salió todo de esta forma, a pesar de la angustia, a pesar de la zozobra, a pesar de los pensamientos que trataron en mi corazón. Así es. Uno propone, Dios dispone. Hermano, entonces fue algo impresionante, impactante.